Bien, muy buenas tardes para todos. La verdad es un verdadero placer poder estar acompañándonos en esta oportunidad en una charla que, bueno, muy agradecido desde ya junto a Oscar Turquet por la convocatoria. Vamos a estar viendo, para este caso, cómo extraer información de Internet directamente con una técnica muy interesante como web scraping. Nuevamente agradecido a la invitación del MOOC a Oscar Turquet por darnos justamente este espacio de difusión para mostrar algunos proyectos y algunas cosas que estamos realizando desde hace tiempo. Esta es la segunda oportunidad que estoy y que tengo la posibilidad de acompañar al MOOC, así que desde ya es un verdadero placer y un privilegio. Y por supuesto, muchas gracias a cada una de las personas que están conectadas del otro lado, que seguramente están bien alineados y bien en contacto con el MOOC, así que muchísimas gracias por regalarme una hora de su tiempo y poder comentarle algunas ideas con las que ya venimos trabajando. Antes que nada me voy a presentar, mi nombre es Daniel Maldonado, soy ingeniero en computación, vivo en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina, que es una de las primeras provincias que se encuentra ubicada en el mapa, muy limítrofe a nuestros hermanos bolivianos y chilenos. Y hay una de las cosas que más me encanta decir, que soy activista del software libre. De hecho, cada cosa que trato de hacer en mi profesión, trato de hacerlo directamente con este tipo de tecnologías. Hace un tiempo creé una herramienta creada en Python, programada netamente en Python, que se llama WP Hardening, y sirven para fortificar y mejorar la seguridad de proyectos en WordPress. Y a raíz de este tipo de iniciativa, este tipo de proyecto, con toda la investigación que realizamos para ejecutar y crear esta herramienta, tuvimos la suerte de publicar un libro para la editorial Zero X Word llamada Máxima Seguridad en WordPress, en donde una edición pasada estuvimos junto al MOOC haciendo un curso sobre esta plataforma de WordPress y las mejores estrategias para poder aplicar seguridad en cada uno de los proyectos. Para gente que me quieran contactar o me quieran seguir en redes sociales, me van a encontrar con @elcódigo_K. Siempre estoy conectado generalmente por medio de Twitter para, bueno, recomendarle algo o si quieren compartir algo, yo encantado de la vida. Así que los espero allí. Y vamos a comenzar entonces con esta presentación. Seguramente todos y cada uno de nosotros, y hoy en esta etapa de pandemia, sabemos que dentro de este mundo que nos toca hoy estar presentes, constantemente generamos y consumimos datos de cualquiera fuese la fuente. En principio, antes teníamos tecnologías mucho más simples, como es el caso del RSS. Dentro del RSS nosotros teníamos la posibilidad de consumir, ya sea por medio de un cliente, noticias o fragmentos específicos que nosotros estábamos acostumbrados. Como tecnología o como tecnología de API era sumamente muy simple, pero que no nos abarcaba absolutamente toda la información. Servía simplemente para poder sincronizar la información que estaba a nuestro interés con algunos sitios de referencia que teníamos nosotros. Otra gran fuente generadora y consumidora de información y de datos es justamente el viejo y querido correo electrónico, que hoy, más que nunca, sabemos que en toda organización puede no estar funcionando absolutamente nada, pero siempre tenemos que tener activo nuestro correo electrónico. Documentos tanto físicos como digitales son, una vez más, una fuente generadora y consumidora de datos. ¿Cuántas veces nosotros hemos realizado algunos trabajos basándonos en el trabajo de otros o simplemente copiando y pegando definiciones directamente de Wikipedia? Eso también se puede definir de alguna u otra forma como un web scraping. Y por supuesto, la mayor fuente generadora de intercambio de conocimiento que se haya visto en ningún lado, Internet. Gracias a esta tecnología, hoy tenemos la posibilidad justamente de conocer y estar en igualdad de condiciones en cuanto a nivel de conocimiento. Hoy tenemos ese mismo poder y lo podemos compartir. Y ya hablando un poco más específico a la hora de aplicaciones, sabemos que en un ecosistema donde existen una multitud de lenguajes de programación y una gran cantidad de almacenamiento de información, no todas las aplicaciones están generadas en la misma tecnología, por lo cual se comenzaron a crear algunos servicios o como se llaman APIs, interfaz de programación, en donde generaban algún tipo de protocolo. Hoy sin duda una de las palabras más utilizadas, además de COVID-19, cuarentena, barbijo,
es el tema de protocolo. Y junto a esto, esos protocolos que generamos dentro de nuestras API, podemos especificar los campos que vamos a estar presentando a otra aplicación. Podemos especificar el formato y claramente cuál va a ser la salida. Un JSON, un XML o un punto YAML, por ejemplo. Es muy importante, pero ¿cuál es uno de los limitantes que tenemos? Que no todas las aplicaciones cuentan con todas las APIs, ¿sí? Vamos a suponer, en el caso, a ver, una red social grande como se me puede ocurrir en Facebook, no tiene publicada todas las APIs para poder extraer toda la información. Con lo cual, en este caso, hay que comenzar a darle el coco un poco para poder buscar diferentes estrategias y poder extraer esa información de una página web o de donde fuese que sea. Y una vez que extraigamos esa información, tener la capacidad de poder realizar un montón de cosas. Allí es donde surge el término de web scraping. Sorprendentemente para nosotros los informáticos, este término de web scraping siempre estuvo más asociado a la gente de marketing, a la gente que se dedicaba a comparar, a buscar diferentes estrategias. Web scraping, ya en una definición, en un tweet, es una técnica utilizada mediante programas de software para atraer información de sitios web. Por ejemplo, vamos a entrar a un ejemplo. Vamos a entrar a mi sitio web personal, danielmaldonado.com.ar. De repente yo me encuentro con este sitio y en definitiva yo comienzo a ver algo de información que probablemente me interese. Entonces yo voy a comenzar a buscar estrategias de cómo poder extraer esa información que a mí me interesa. En este caso yo le estoy mostrando que forma parte de una homepage muy básica. Pero cuando estamos hablando de Internet y cuando yo les decía y les hacía referencia en muchas oportunidades que el término de web scraping estaba siempre asociado a la gente de marketing o a los marketers, era porque nos daba la posibilidad, a ver si se está escuchando por ahí. Bien, era porque nos daba la posibilidad de que a ellos específicamente podían comenzar a comparar precios. O sea, si el día de mañana yo tenía la posibilidad de estar con mi competencia verificando o viendo algo específico sobre el producto, esa es una información muy valiosa que yo puedo comenzar a utilizar. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nosotros, la parte informática, comienza a darle un soporte y por sobre todas las cosas, algo muy interesante, es la automatización de la extracción justamente de esa información. Dentro de los términos de web scraping, seguramente también van a mencionar términos como, a ver, un scraper es una entrada a una web, que la idea es conceptualmente comprenderlo de esta forma. Cuando hablamos de scraper, es ingresar hacia un sitio web, en este caso, mi sitio web. Ingresar hacia un sitio web, seleccionar algún dato concreto y realizar una acción. A menudo también se mencionan conceptos como crawler, arañas y bots. Ahora, yo les voy a proponer algunas ideas que podríamos realizar con web scraping que probablemente a ustedes también les resulte muy útil, pero si nos remontamos un poco a la historia, de tratar de imaginarnos desde dónde inicia esto del web scraping, pensemos, o les propongo pensar, aunque sea por un segundo, qué se le puede ocurrir con la idea de la utilización de web scraping en algún sitio masivo y súper conocido. Investigando un poco, hace ya varios años atrás, se comenzó a trabajar en un sitio o en un servicio con la idea de poder indexar la mayor cantidad de páginas web. Dentro de esa indexación de mayor cantidad de páginas web, la idea era tratar de analizar su contenido, tratar de categorizarlos, saber de qué trata, saber de qué va ese sitio y de alguna forma organizarlos para un buscador. Ese proyecto terminó siendo nada más y nada menos que Google, que en un principio utilizaron técnica de web scraping, como les digo, para poder analizar, para poder almacenar esos sitios web. Hoy la tecnología, por supuesto, fue variando. Hoy no es Google quien va a buscar en un principio a los sitios web, sino somos los sitios web quienes ofrecemos a Google para que lo pueda indexar. Imagínense, ese paradigma se modificó. Sin embargo, en un principio, Google comenzó creando un pequeño servicio
y buscando todo el contenido que estaba accesible desde Internet para poder organizarlo, clasificarlo y de esa forma convertirse en el buscador de múltiples servicios y múltiples plataformas que hoy por hoy conocemos. Entonces, nuevamente vamos a este punto. Les propongo ver qué es lo que se puede hacer con web scraping, qué es lo que nosotros fuimos haciendo con web scraping, y la verdad son experiencias muy, muy enriquecedoras porque sin querer y queriendo, analizamos y decía, pero para, esto también es web scraping porque nos permite extraer, exportar, importar. Veamos un poco. Hoy, no sé si habrán visto, y seguramente estoy casi seguro que sí, hoy se habla de un almacenamiento infinito, hoy se habla de tener la posibilidad de, mientras más información yo pueda tener sobre mi negocio, sobre mi estructura, por supuesto que las decisiones se van a basar justamente en analizar esos datos y transformarlo en información. Y una fuente muy interesante, que puede ser un hilo conductor para los demás ejemplos, es que web scraping claramente debería estar asociado a alimentar, a completar y a mejorar las bases de datos. Hoy sabemos más que nunca, y una de las cosas a las que yo me dedico es a la parte de seguridad informática, hoy sabemos que se encuentran expuesta en Internet una gran cantidad de información personal, ya sea desde el lado del punto de vista de las redes sociales, como así también desde cualquier web service que en algún momento fue vulnerado. Entonces, si nosotros tenemos nuestro proyecto, una de las funcionalidades que podemos dar a web scraping es tener la posibilidad de alimentar una base de datos. Imagínense, o nosotros también somos partícipes de muchos proyectos dentro de la web, casi en su mayoría basados en WordPress, y uno de nuestros clientes tenía justamente una problemática de poder obtener de todos los datos que tenemos, lo más fluctuante claramente para nuestro país es el dólar. Entonces constantemente iba modificándose, entonces la idea era buscar diferentes fuentes de información, poder analizarla y sacar cuál es la que se va variando o quizás cuál es la que tiene, cuál es la más confiable. Una de las técnicas que podemos utilizar para generar nuestros propios web services justamente es scrapeando sitios donde sabemos que están publicando el valor del dólar. De esta forma, tranquilamente podemos alimentar una base de datos, sea cual fuese nuestro motor de base de datos. Esto es totalmente independiente, como yo les digo. Vamos a hacer de cuenta, seguramente la gran mayoría de la gente que me está escuchando en este momento está dentro de su casa o quizás algunos dentro de su oficina. Entonces, lo que vamos a comenzar ahora a hacer ahora es tratar de pensar en que lo que vamos a comenzar a crear es una araña, una pequeña araña, que le vamos a añadir varias funcionalidades. Entre esas funcionalidades es ir hasta un determinado sitio web, buscar ese dato y traérmelo. Yo, en mi lógica, después veré qué hago con ese dato. Pero imaginemos esto, nosotros vamos a programar una pequeña araña que va a viajar a un sitio web, va a realizar un request y nos va a traer ese dato en caso de que lo encuentre. Alimentar una base de datos es una de las principales ideas que se nos ocurre y que de hecho muchísima información justamente basándonos en esto y realizando consultas y peticiones recurrentes a diferentes web services para poder también completar nuestra base de datos. Otra de las funcionalidades que le encontramos a web scraping es tener la posibilidad de migrar sitios web. Por ejemplo, pasar de un sitio que sea totalmente estático a uno que esté almacenado por medio de un motor de base de datos como puede ser MySQL. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pasar de un sitio que sea estático en HTML a un sitio como WordPress. Para obtener y extraer toda la información que nos da ese sitio, claramente podemos utilizar web scraping, que es su función mínima que podemos trabajar. Nos pasó muchas veces también con migraciones de sitios que van o que iban en CMS totalmente distintos, como de Joomla a WordPress. A pesar de que habían conectores, bueno, tuvimos que hacer un trabajo un poco más específico justamente para poder realizar esa migración mucho más limpia, como si se quiere, lo querríamos poner de alguna forma. Hola, Daniel. Sí. Uy, ¿qué tal, Daniel? Te hago una pregunta, Daniel. ¿Quién me habla, disculpe? Web scraping es una técnica. Yo soy Alejandro Costa. ¿Qué tal? Un gusto, Daniel. ¿Cómo te va, Alejandro? Sí, muy bien. Un gusto.
Sí, yo quería preguntarte si web scraping es una técnica o es una aplicación. ¿Lo hacen mediante una aplicación? No, web scraping es una técnica. Es una Es una técnica técnica, que, perfecto. sí, es una técnica. Ahora vamos a ver, dentro de un ratito, qué tipo de tecnología hoy tenemos en la mano para poder extraer información dentro de Internet. Pero en principio, tomarlo como una técnica. Es una forma de ir hasta un sitio, no ir físicamente ni teclear, sino crear, como les decía, crear una araña con instrucciones de que vaya a un sitio y haga lo que tenga que hacer. Tráeme ese dato, por favor, que de todo el sitio web, lo único que me importa es ese dato, tiene la misión de ir a buscarlo y dejármelo acá. Yo después veré si tengo la posibilidad de conectarlo a mi motor de base de datos y completarlo. Yo veré qué puedo hacer. Pero Perfecto. en principio web scraping solamente sirve para eso. Ir hacia un lado y extraer la información. Inconveniente con el teléfono. Me pude sacar la tarjeta y la tarjeta se me quedó adentro. Nos quedamos conectados con alguien por ahí. Así que bueno, seguimos esto porque más adelante voy a estar comentando qué tipo de tecnologías hoy nos facilitan las herramientas y las tareas de web scraping. Pero ahora, como un marco introductorio, me parece interesante ir planteando este tipo de ideas. Por ejemplo, otra forma de web scraping, si lo podemos ver de forma más aislada, ¿sí? Recopilar y ofrecer datos dispersos por varias webs. Si yo les pregunto en un segundo que me respondan, ¿qué tipo de servicio están haciendo este tipo de recolección y recopilación de datos? Lo primero, estoy seguro que lo primero que se me puede ocurrir es claramente servicios como Trivago, servicios como Despegar, que recopilan información de un montón de sitios web para dejarlo como servicio y experiencia de usuario en una única plataforma. Que, como les digo, tal y como pasa en los servicios de Google, en un principio se generaron diferentes arañas o diferentes spiders para ir a los sitios web, extraer la información, actualizar su base de datos y exponerla en su propio sitio. Con el tiempo, ahora, no es que la empresa, por ejemplo, Trivago, está preguntando a la gente si quiere participar en su proyecto, sino ahora es al revés. Todos los hoteles quieren ser parte de Trivago. Entonces, se modificaron y ahora se solicita otro tipo de información. Pero sin embargo, este tipo de tareas sin duda sirve para hacer este tipo de cosas. Lo mismo que Despegar. ¿Sí? Es muy simple dentro de una página web entender a dónde apunta el título, entender qué es una descripción, entender cuál es el precio, el valor de la habitación, del servicio, de lo que fuese. Entonces, web scraping sirve para hacer este tipo de implementaciones. Antes no sabíamos cómo Google hizo semejante monstruo para hacer un recolector y finalmente terminar siendo un buscador. Ahora le estoy proponiendo otra idea para que posibles proyectos, posibles emprendedores tengan la posibilidad de técnicamente saber cómo pueden hacer su propio Trivago. Seleccionan 2 o 3 sitios, 2 o 3 fuentes, 10, 20, 50 fuentes de información y comienzan a generar spider o arañas específicas para que entre todas sus fuentes vayan alimentando su propia base de datos. Hace rato decía alimentar una base de datos. Hoy Big Data realmente requiere de mucha información. Información importante, información verídica. Entonces web scraping nos va a ayudar al proceso de tener la posibilidad de completar nuestras bases de datos, de añadir mucho más valor. Con el paso del tiempo, no solamente nos basábamos en extraer información de un sitio web, sino les comenzábamos a buscar la rosca, una vuelta de rosca, y decíamos, pará, también podemos generar alertas sobre aquello que tenemos. Ya les voy a mostrar un ejemplo basado en la seguridad informática, cómo con web scraping tenemos la posibilidad de alertarnos sobre un montón de cosas. Entonces, podemos generar arañas que en vez de extraer información, me brinda solamente el estado de un sitio web. Monitorización de precios y de la competencia. Ustedes seguramente habrán visto aplicaciones que te permiten comparar la comparativa de precios, de cuál es mejor, cuál es un poco más costoso, el lugar donde se encuentra. Bueno, la forma técnica de implementar este tipo de monitorización de precios y de realizarle una muy buena recomendación al usuario justamente está basado en web scraping. Seleccionan 2 o 3 supermercados que sean muy fuertes, que tengan mucho peso y mucho nombre y que probablemente la mayoría de sus precios
se encuentre en Internet y sea accesible, seguramente estarán monitorizando cada uno de los precios, haciendo una comparativa, haciendo el trabajo de comparación, que seguramente formará parte de la lógica de la aplicación, pero a lo que voy es que técnicamente este tipo de cosas se pueden hacer y de hecho se hacen con web scraping. Localización de ítem o stock en e-commerce. Esto está siempre, como les digo, muy asociado, muy relacionado con la gente que se dedica a marketing. Esto lo conocían desde hace tiempo, solo que antes no escalaba, porque probablemente al no haber estado tanta competencia, les digo antes, por decirle hace 5 años atrás, la competencia no estaba tan fuerte dentro de Internet, entonces supongamos que yo me dedicaba a un local de zapatillas y probablemente tenía como precio de referencia 2 o 3 marcas que quizás eran las más fuertes del mercado. Teníamos la posibilidad de tener como precio de referencia a una persona que claramente esté verificando, a ver, nuestro stock es este y nuestro precio, bueno, quizás varió con el tiempo, el tema del dólar, puede modificar los ítems, los precios. Eso por supuesto que no escala, porque no es que a medida que comenzó a sumar competencia no vamos a poner más personas para que estén dando al F5 y buscando a ver si se modificó o no el precio o la competencia le va mejor o peor que a nosotros. Tenemos que buscar formas y mecanismos para poder automatizar, que es la clave de todo web scraping, para poder hacerlo mucho más simple, la automatización. Yo les decía hace rato, podemos migrar de un sitio, de una plataforma a la otra. Ahora, si yo tengo que hacer una araña por cada página que tenga mi sitio, y por supuesto que acá estamos errados en el tema de la tecnología. Mis arañas tienen que tener la capacidad de que si encuentra una URL, siga navegando automáticamente y extrayendo toda la información que esté publicada. Lo mismo pasa aquí. Por eso es que esto se puede escalar, por eso es que tiene la posibilidad de seguir creciendo. Recolección de fichas de productos, nuevamente nos lleva a claramente al dato de Trivago, o por ejemplo a un dato de, no sé, quizás haya algún fanático de los autos y habrá visto, porque tarde o temprano uno termina recorriendo sitios web de autos donde, por ejemplo, tienen fichas completas de automóviles o a la gente que le gusta el deporte y específicamente el fútbol, ni hablar las fichas completas de deportistas que tienen todos los trofeos, todos los lugares. Bueno, ese tipo de información también podemos o extraerla para un uso personal o directamente completarlo en algo o en algún proyecto que nos interese. Detección de cambios en sitio web. Claramente podemos también trabajar en eso. Yo, si estoy monitoreando un sitio, tengo la particularidad y tengo la capacidad de saber si ese sitio se modificó o no se modificó. Registrar lanzamiento de sitios web. Sé que la competencia está pensando en una nueva estrategia de negocio, está por lanzar un nuevo producto. Yo puedo generar arañas que constantemente estén monitoreando todos los productos de la competencia. Y otra de las cosas que utilizamos y que suena también muy interesante es analizar los enlaces de un sitio web. Yo dentro de una portada, a ver, cualquier persona iría hasta un sitio web y le digo, pasame todos los enlaces que tenga este sitio web. Y a ver, cualquier persona que no utilice web scraping comenzaría por aquí, botón derecho, copiar enlace, esto también es otro enlace, botón derecho, copiar enlace. Justamente, web scraping funciona y sirve para tener la posibilidad de poder extraer todo tipo de información. Para eso, y para no golpearnos en el camino mientras vamos trabajando con web scraping, ahora les voy a mostrar las tecnologías que podemos utilizar, pero algo que nos va a ayudar y que nos va a ayudar mucho es poder o tener la capacidad de entender algunos conceptos, como por ejemplo HTTP Transfer Protocol. El protocolo HTTP claramente es una de las condiciones para poder entender esto, ¿sí? Saber que así como vemos este sitio web no es la única forma de ver ese sitio web. Para ello, para realizar una petición a un sitio web, por supuesto que existen métodos, los más recurrentes, los más comunes, para la gente que se dedica a programar, por supuesto conoce o tiene un espectro mucho más grande, pero para resumir un poco, peticiones de tipo GET, peticiones de tipo POST, PUT, GET, son peticiones que me permiten de alguna u otra forma estimular a un sitio web para que me devuelva un response. A su vez, tenemos que saber los códigos de estado de estas peticiones. 200,
referencia a la conexión exitosa. Después tenemos los 300, los 400, los 500. Los 300 probablemente hagan, el famoso 301 hace alusión a una redirección de un sitio. El famoso 404 hace referencia a un error, page not found. ¿Sí? El famoso, todos los errores que comienzan con 400 es porque hubo un error. Y todos los estados que tengan 500 es porque el error en realidad está del lado del servidor, no del cliente. Es muy importante hacer esta distinción porque en definitiva lo que vamos a hacer es justamente tratar de analizar el Internet desde ese lado, realizando peticiones HTTP y esperando algún tipo de respuesta. Algo que nos va a ayudar mucho son los headers de cada una de esas peticiones. Y la persistencia, en este caso las cookies. Probablemente habrá servicios en los cuales yo tengo que autenticarme con un usuario y una contraseña y recién ahí poder realizar la petición. Si ustedes se fijan en este aspecto, lo que nosotros vamos a tener que hacer en un principio es tratar de analizar cómo es la estructura que nos presenta el sitio web que vamos a hacer web scraping. Eso es fundamental. Lo primero que vamos a hacer es entender y comprender cómo se estructura la información que el sitio web nos lo presenta. Eso se conoce sin más ni menos como DOM, D-O-M, Document Object Model, que lo vamos a ver para que tengamos un poco más de referencia. Por ejemplo, simulando una petición HTTP a la página web mía en este caso, ¿sí? Esto es un sitio que se veía como esto, es lo que habíamos visto hace ratito. En realidad, otra forma que podemos hacer es utilizando un comando que se llama telnet. Dándole un estimo al puerto 80, me va a responder su dirección, va a realizar una petición de tipo GET por HTTP 1.0. Observen cómo en esta parte me responde un 200 de OG, bueno, acá está la fecha, y esto ya son parte de las cabeceras o el header que me devuelve y me otorga mi sitio web. Pero por otro lado, hay una forma diferente que también se ve en mi sitio web, que es, por ejemplo, esta forma. El código HTML interpretado por el navegador, que se ve en un formato igual a este. ¿Cómo hago para ver eso? Simple. Tecla Control U, puedo ver todo el contenido, que nuevamente les digo, es interpretado por el navegador. Este pedazo de esqueleto está renderizado y se ve de esta forma. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En Linux tenemos un montón de navegadores. Por ejemplo, yo podría hacerle directamente un curl a mi sitio web. Curl es una herramienta, Maldonado. Es una herramienta que me va a permitir realizar o simular una petición de tipo GET a mi sitio web. Y lo que yo estoy viendo, por supuesto, no es como Firefox, no es como Google Chrome, pero me está mostrando, me está visualizando toda la información. Ahora, basándonos en esta premisa de que yo puedo o eventualmente puedo realizar una petición GET a un sitio y me devuelve sitio completo, yo ya a nivel de programación, lo que puedo hacer es a esta información almacenarla en un script y ya tener la posibilidad de ir viendo qué puedo llegar a encontrar dentro de mi sitio. Vamos a ir de nuevo, vamos a ir un poco más lento, así que vamos para este lado. Dicho todo esto, yo también, como les decía, hay una parte dentro del web scraping que solamente se limita a extraer información. Nosotros desde el lado de seguridad informática intentamos y le tratamos de dar esa vuelta de rosca para ver qué podemos hacer, qué otra cosa podemos implementar. La seguridad informática hoy está dividida en dos partes, que sería el grupo de seguridad defensiva que puede llegar a tener cualquier persona o cualquier empresa, ¿sí? Conocida como Blue Team, y el grupo de seguridad ofensiva conocido como Red Team. Estos dos grupos tienen la estrategia y tienen la posibilidad de, en principio, defender o aplicar todo tipo de estructura para defender cualquier infraestructura, servicio o servidor dentro de una organización. Por el contrario, el grupo de Red Team tiene las características de intentar saltearse todas esas medidas de seguridad implementadas para poder romper y saltear esas barreras de seguridad. Sea cual fuese ese grupo, los objetivos de la seguridad para este caso es lograr la integridad,
lograr la confidencialidad y la disponibilidad de mi información. Objetivo de la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad. Y web scraping claramente lo podemos utilizar para cualquiera fuesen de las etapas de una auditoría, ya sea en la parte de reconocimiento pasivo, reconocimiento activo o en la parte de análisis y explotación de vulnerabilidades. Para un reconocimiento pasivo, ustedes imagínense que tenemos todo Internet para poder realizar búsquedas complejas dentro de Internet. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se me ocurren es, tenemos el nombre de alguna persona y queremos ver qué sentimientos, qué noticias podemos llegar a encontrar de esa persona. Entonces, de repente se me ocurre ir a uno de los diarios más conocidos, diarios digitales, por supuesto, comenzar a scrapear información y verificar, a ver, esta persona, ¿asociada a qué está? ¿O qué noticias podemos tener asociadas a esa persona? ¿Sí? Dentro de todas las etapas de una auditoría, claramente podemos utilizar web scraping, pero sin perder de vista los objetivos de la seguridad que tienen en cualquier equipo. Integridad, confidencialidad y disponibilidad. Porque las cosas que vamos a ver ahora también tienen que ver con web scraping, pero aplicado también a seguridad informática. No solo es extraer información, sino también darle esa vuelta de rosca para ver qué podemos hacer. Ahora, ustedes van a ver que en Internet existen un montón de servicios. Seguramente cuando comenzamos esta charla ya comenzaron a buscar en Google web scraping y algunas herramientas para tener esa información. En Internet existen muchas herramientas para hacer web scraping. Algunas son libres, algunas nos permiten modelar qué tipo de información podemos extraer. Algunas son de un uso limitado porque después extender esa información probablemente tenga un costo asociado. Sea cual fuese la técnica o la herramienta en este caso, la técnica sigue siendo lo mismo. La idea de mostrar herramientas es justamente si nosotros tenemos la capacidad de entender HTTP, los códigos de estado y qué información y de qué forma podemos extraerla, ya vamos a ver que se nos va a resolver todo o vamos a verlo de otra perspectiva mucho más simple. Por ejemplo, si comenzamos a utilizar Bash, probablemente podamos hacer web scraping, a pesar de que Bash como comando, o para la gente que está acostumbrada a utilizar Windows, tengan PowerShell, probablemente no tenga absolutamente todas las librerías para poder ejecutar de una forma simple web scraping. Pero de poder, se puede, ¿sí? Hay que especificar muchos scripts, muchas expresiones regulares, ¿sí? De poder se puede, si bien no tiene librerías específicas para web scraping. Subiendo varios escalones, encontramos justamente uno de los lenguajes más utilizados dentro de Internet, que es PHP. Y dos de las librerías que se están utilizando es WSL y PHP HTTP Client. ¿Por qué? Porque vienen con ciertas herramientas que nos va a permitir interpretar un request, realizar una petición, interpretar un response, ver el estado, saber qué es lo que me respondió el sitio web, ¿sí? De esto vamos. Por ejemplo, yo quiero seleccionar un elemento dentro del Document Object Model de un sitio web que acabo de realizar una petición y probablemente con estas dos librerías las cosas se comiencen a hacer mucho más simples. La gente que le gusta programar en Ruby tiene una librería o una gema llamada Nokohiri, que también tiene esa misma idea. Poder manipular request, interpretar response, saber el estado de una petición, saber qué me respondió, el tiempo que tardó, las cabeceras que tengo. Y por otro lado, creo que una de las herramientas que más se le puede ajustar a todos, sin duda, es el lenguaje de programación Python, que hoy está siendo muy utilizado tanto para todo lo que tiene que ver con Machine Learning y Big Data, justamente por esas capacidades y esas características tan particulares que tiene Python a la hora de procesar texto y a la hora de generar script de forma muy simple. Entre esos tenemos librerías como, por ejemplo, puede ser URL lib2, que ya se está dejando un poco de lado, pero sin duda fue la principal herramienta que permitió el crecimiento de otras herramientas mucho más complejas. Otra librería que tenemos es LXML. Otra de las más utilizadas, pero más utilizadas, es Beautiful Soup, ¿sí? Que ustedes van a, dentro de web scraping con Python, van a ver que la mayoría de los ejemplos que están basados en web scraping justamente basados en Beautiful Soup. Y después tenemos otra que se
tiene la tendencia de ser la librería que venga por defecto reemplazando a urllib2, que es request. De esta forma, se están peleando ahí por el podio para ver cuál es la que más bondades nos brinda. En este caso, les propongo analizar un simple ejemplo. Vamos a eliminar algunas pestañas y yo quiero que la araña que voy a crear ahora, ¿sí? Esta araña que yo voy a crear, lo que va a hacer es hacer un import de request y dentro de BS4 importar Beautiful Soap, que es esa librería que me va a permitir parsear todo lo que yo necesito dentro del Document Object Model. Por una cuestión de tiempo, más que nada, ya tenía preparado este pequeño script, pero la idea es, en un request, ¿sí? Poder realizar una petición de tipo GET al sitio web, ¿sí? A mi sitio web. Ustedes acá en este caso pueden agregar cualquier cosa, de hecho lo pueden hacer de modo variable y que haga peticiones totalmente recurrentes. Ahora voy a utilizar Beautiful Soup para poder parsear ese HTML que me acaba de responder. Request Content, está todo el contenido HTML que yo acabo de realizar. Yo voy a parsearlo y voy a imprimir solamente utilizando algunos métodos, como por ejemplo uno de búsqueda. Daniel, le voy a decir... Daniel. Sí. Daniel, perdón, ¿qué es parsearlo? Parsearlo es, de todo lo que yo tengo, ¿sí? Vamos a suponer, a ver, te voy a mostrar un ejemplo más claro. De todo este contenido, Control U, puedo ver toda mi página web. Yo les decía, yo tengo que tener un análisis previo de qué es lo que yo quiero sacar. Entonces, para este ejemplo, yo digo, mira, a mí me interesa porque este dato probablemente sea el valor del dólar, ¿sí? Esto que dice WordPress, redes y seguridad. Entonces, yo puedo, por ejemplo, inspeccionar este elemento, ¿sí? Observemos, y me va a decir, en esta inspección de elementos, me va a decir, mira, en la inspección de elementos, esto es un H1. H1 para HTTP o para HTML es la estructura que tiene un título, ¿sí? En HTML un H1 forma parte de un título. Este dato es el que a mí me interesa. Nuevamente, este dato puede ser el valor de $1, puede ser el párrafo de un texto, puede ser lo que quiera. Lo que a mí me interesa realmente es conocer la estructura del Document Object Model. Es esta estructura. El parseo significa la coincidencia, ¿sí? Yo le voy a dar la coincidencia, que busque una coincidencia específica en este punto. Ahora, Daniel, yo sé... disculpe, Sí. si me permite, dos palabras le aclaro, chico. Parsear es llevar de un tipo de dato a otro, no importa lo que sea. Es todo lo que estás diciendo. Evidentemente es de un tipo de dato a otro y listo. Te estás extrayendo un tipo de dato y lo estás poniendo en un objeto, donde sea. Y tú quieres el precio. Bueno, te lleva solo el inter del precio. Eso es parcial. Llevar de un dato a otro. Listo, muchas gracias. O ponerle, quitarle un formato, quitarle, en este caso, toda su estructura, como decía su compañero, pasar de un formato a otro formato distinto. Me parece que el parseo se lo puede ver desde diferentes puntos de vista. A ver, yo quiero que me parsee tal o cual cosa, si machea, si... En definitiva es eso, pasar de un dato a otro. Entonces, yo previamente analicé y dije, mira, de todo, con Beautiful Soup, de todos los H1 que existe, en realidad dame el 0, el primero que encuentro. Y pásamelo como texto, pásamelo a mí. Ese programa lo tengo acá. A ver, no lo vamos a poner acá, lo vamos a poner con Vim. Es justamente el que acabamos de ver, ¿sí? Y la idea de ir a enviar esa araña es por medio de Python, ¿sí? Que nuevamente eso podría haber sido cualquier cosa, el precio, el valor, lo que a ustedes se les ocurra. Lo que está haciendo es ir, realizar esa petición, buscar todos los H1 y mostrarme solamente el primero. Esto es a nivel de que sea mucho más simple de comprender. En realidad, mi búsqueda podría haber sido en este caso por este elemento, fíjense que tiene tag, ¿sí? Tiene una clase, tiene elemento header título, entonces eventualmente yo le podría decir al H1, además buscame todos los que tengan este tipo de clase. Elemento, header, título. Este tipo de estrategia es la que se utiliza. Entonces yo lo único que hice acá fue generar una pequeña araña, un pequeño ejemplo de
ir hasta el sitio aquel y en vez de que me muestre absolutamente todo el código HTML que para el principio no me sirve de nada porque yo solamente quiero un único valor, acá saca y extrae toda la información y solamente me presenta el dato que yo quería. Por supuesto que en un principio esto es un poco más complejo porque, como les digo, uno tiene que entrar al sitio y comenzar a analizar todas las variantes, ¿sí? Ese sitio probablemente sea dinámico, pero desde el momento en que esa información es renderizada por medio de un navegador web, claramente lo podemos simular esa petición. La idea de estas arañas es simular una navegación y extraer la información. Ahora, este tipo de técnicas claramente son legales porque lo único que estamos haciendo es entrar al sitio web por medio de un navegador totalmente diferente y extraer información, que nosotros en este caso podríamos haber hecho lo mismo. Ingresar al sitio, botón derecho, copiar y pegar ese. Pero a fines de automatizar algo, claramente esta herramienta nos va a dar la posibilidad de ahorrarnos muchísimo tiempo en esa tarea habitual. Bien, seguimos desde este lado, extraemos información. Como vemos, Beautiful Soup, como les digo, dentro de todo lo que es Python, tienen una gran cantidad de ejemplos. Sin embargo, existe un nuevo framework, o no tan nuevo, pero con esta movida de que Web Scraping se está volviendo mucho más popular, que se llama Scraping. Para que lo tengan en cuenta, Scraping es un framework colaborativo y open source que permite realizar web scraping de manera automatizada, rápida, de gran cantidad basados en la web. Scraping está basado en el lenguaje de Python y tiene la particularidad de generar un montón de cosas que, bueno, eventualmente ya la vamos a estar viendo, ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿sí? En principio, observen, como web scraping, como Scraping, que es la herramienta, está basado en Python, la gente que conoce un poco más de Python sabrá que la consola interactiva me permite hacer un montón de cosas, ¿sí? Entre esos, como le digo, es un framework que me permite generar muchísimas cosas, pero veamos una petición sin tener que almacenar nada ni generar ningún proyecto. Lo que está haciendo acá es mostrarme una terminal que sea interactiva sobre esa petición que yo acabo de hacer. Entonces, me da toda la información de log y eventualmente me deja algunos objetos para yo poder, a partir de acá, trabajar y ver qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, me da un response. Entonces, yo eventualmente podría poner response. Ahí está, Me dice eso. Ahora, dentro de Python, yo le podría decir, a ver, pero el objeto response, ¿qué otros métodos tengo? ¿Qué puedo yo contar? Response, como para obtener información, y me dice, mira, acá tenés un montón de datos que podés hacer uso. Por ejemplo, a ver, tenemos aquí, a ver, tenemos el estado. ¿Cómo fue el response? Si fue un 301, si fue un 200, si fue un 404. Fíjense que también tenemos los headers. Puedo consultar simplemente por los headers. ¿Cómo puedo consultar? Simple. Response.headers. Pum, me devuelve. En la versión JSON, los headers de esa consulta que yo acabo de hacer. ¿Cómo me devuelve el estatus? Yo necesito saber cuál es el estatus de esa conexión. Response. Status 200. Ahora, yo les decía, en algo tan simple, ¿cómo podemos nosotros tener la posibilidad de automatizar esto que yo les decía, el tema de alarmas? ¿Cómo yo puedo automatizar las alarmas? Justamente, generar arañas que lo único que haga, en vez de extraer información, es simplemente ver el estado de un sitio web. Nosotros dentro de la empresa nos dedicamos a monitorear un montón de cosas, entre ellos portadas, la disponibilidad de los servicios, y acá teniendo en cuenta los objetivos de la seguridad, que era la disponibilidad, la integridad y la disponibilidad de todos los datos. Entonces, una de las estrategias que podemos hacer es justamente estar constantemente chequeando el tiempo, el estado, si la web no se modificó, si la portada no se modificó. Tenemos dentro del servicio algo muy específico. Tratar de ver de que algo no se modifique, ¿sí? Un artículo, una portada, lo que fuese que sea, que no se modifique. Para ello, obviamente que tenemos que hacer algunas estrategias y basarnos de otro tipo de cosas. Por ejemplo, a ver,
yo quiero ver el contenido de toda la web que acabo de interpretar, tengo mi método body que me va a mostrar toda la web. Aquí no hay más ni menos que me muestra toda la web, interpretada, pero en definitiva, toda la web. Entonces, basado en eso, yo nuevamente puedo comenzar a jugar y buscar otro tipo de estrategias. Veamos, por ejemplo, a ver qué puede llegar a salir de todo esto. A ver, tenía un ejemplo ahí de una herramienta que automatizaba, pero antes de eso, permítame ver cómo hacemos para monitorear que una web o que una portada de sitio web no haya sido modificada. Para ello tenemos que entender que lo que utilizamos son nada más y nada menos que los MD5, ¿sí? O tratar de pasar de un archivo o un input que sea variable a algo que sea constante y que lo podamos medir y que podamos saber que ese valor no debería modificarse. Esas funciones llamadas hash nos van a permitir saber de que si almacenamos un hash de un sitio web, eventualmente ese hash siempre debería ser el mismo, salvo que por alguna razón haya sido comprometido y la integridad no sea la misma, ¿sí? Cuando apuntamos a esto, ya apuntamos a la disponibilidad de ver el estado, simplemente monitorear el estado, que siempre sea un código 200, ahora lo podemos aplicar a la integridad de nuestro sitio web o de lo que querramos estar monitoreando. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar una librería que se llama HashLib, que seguramente todos los Python lo tienen. Y dentro de HashLib... Profe, ¿qué es hash? ¿A qué denomina hash? Hash es para poder ver la integridad de cualquier archivo, uno puede utilizar una función que tiene como entrada un archivo que sea variable, ¿sí? Un archivo variable, en este caso yo no sé cuál es la portada de mi sitio. Puede ser variable, de hecho es más compleja de lo que conocemos. Pasarla por esa función y que me retorne una función constante. Ese valor constante, que ya lo vamos a estar viendo acá, siempre tiene que ser el mismo. Lo vamos a resumir. Por eso son funciones de resúmenes. Yo paso cualquier archivo, de hecho, cualquier archivo puede tener su función resumen. ¿Para qué? Para saber que eso no fue modificado. Vos te vas a dar cuenta, por ejemplo, cuando te bajas una imagen ISO. En Linux siempre tenemos la costumbre de que cuando vos te bajas una imagen, por ejemplo, de la última versión de Debian, la persona publica el hash. Cosa de que cuando yo me baje el CD, pueda nuevamente pasar esa función y saber que tiene que coincidir esa misma función, ese mismo valor, siempre con la imagen que yo me bajé. Solo de esa forma yo voy a saber que lo que me descargué es aquello que la persona publicó. Es integridad de la información. Así modifique un solo espacio dentro del texto, la función hash será diferente, lo que yo estoy viendo fue modificado por alguien y esto claramente debería ser una alerta para todos. Dentro de Python yo puedo hacer ese tipo de transformación, pasar de una función variable o de un archivo variable a resumirlo en un valor constante y estar monitoreándolo todo el tiempo hasta saber si en algún momento se modifica. Si se modifica, no tenemos integridad. Si no tenemos integridad, claramente fue comprometida por algún mecanismo o algo. Entonces, dentro de HashLib, ¿sí? Dentro de esta función, yo podría decirle HashLib, en realidad voy a comenzar a hacer un MD5, que es una de las funciones, resúmenes que hoy por hoy no se utilizan tanto porque ya fue vulnerada, sin embargo, como prueba de concepto va a funcionar muy bien. Entonces yo le voy a decir, dame el MD5 de ¿qué? Response.body, o sea, dame el MD5 de todo el contenido de la petición que yo acabo de hacer, de todo el contenido de mi sitio web. Y a eso, en realidad, pasámelo, bueno, si ejecuto esto, me va a dar esta, no es la función justamente, se ve en hexadecimal, le voy a decir que, ¿cuál era acá? Digest. Lo que era, ¿sí? Ahí está, absolutamente todo mi sitio web, todo este sitio web se resume en esta única función. Ese único valor, que a priori como concepto no existiría ningún archivo que se repite esa función, yo siempre debería obtener ese mismo valor, ya sea desde un párrafo, ya sea del contenido, ya sea de lo que yo quiera scrapear. ¿Se congeló la pantalla, puede ser? Uy.
A ver. No sé si se puede ver algo. Se ve la consola. Sí, eso estaba mostrando la consola. Y seguramente si pueden ver un valor. A ver, yo estoy seleccionando acá un valor. No, lo último es Response Status 200. No, ha quedado muy atrás. A ver, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer? Fíjate si tenés otra pestaña, Daniel. No, dentro de lo que es el Microsoft Teams, no, solamente eso. Por eso es que no estaban viendo el ejemplo. A ver. Puedes dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Yo creo que ya te soluciona. Perfecto. Vamos a hacer eso entonces. De paso les voy a mostrar. A ver, ahí dejé de compartir. Voy a volver a compartirlo. Para que ustedes también lo puedan ver. No sé si ahora sí lo pueden ver. Y si podés, sí, ahí se ve. Y si podés volver los últimos. Sí, ahora sí, Sí, Daniel. no hay problema, mire. Gracias. Vamos a volver. Esto es lo que estaba viendo acá. Mira, a ver, vamos a ver hasta algún lado que ejecuté un comando. Bueno, todo eso es el sitio web. Acá está, ¿ves? Lo que hice acá era response status, lo que teníamos nosotros. Response body es todo el contenido del sitio web. Yo nuevamente lo estoy viendo no renderizado en un navegador web, sino justamente en la consola, en nuestra terminal. Ahora, vamos a ir hasta el final porque ahí estaba el ejemplo. Lo que yo le digo, como estoy trabajando con una consola interactiva de Python, entonces yo voy a importar mi librería que se llama hashlib. En este caso, importo mi librería hashlib. Hashlib tiene un método llamado md5 para poder transformar algo que sea dinámico en un valor constante. En este caso, el hashlib que me devuelve es este hash, que totalmente debería ser diferente para otro proyecto. Por ejemplo, yo quiero sacar el md5 o el hash de la portada de Clarín, por supuesto que el valor va a ser totalmente distinto. Para que yo lo pueda visualizar de una forma tangible, este es el valor específico de mi hash para la portada. Vamos a suponer que yo tengo acá, estoy monitoreando un resumen académico y tengo que ver que ese resumen nunca se altere, ¿sí? Porque probablemente sea un estudio importantísimo. Entonces, yo obtengo cuál es el hash de ese texto que está escrito y siempre lo estoy monitoreando. Del momento de que el hash me devuelve un valor totalmente distinto, levanto las alarmas, comienzo a ver qué fue lo que pasó. Evidentemente, alguien modificó, aunque sea un acento o un espacio, pero el texto se modificó. Como les digo, acá en este caso no estamos extrayendo información específica, sin embargo, estamos buscando formas de ¿para qué otra cosa nos puede servir web scraping? ¿Cómo podemos monitorear? ¿Cómo podemos hacernos uso de técnicamente lo que a ustedes se les ocurre? Perdón, pero para eso igual ya te tuviste que traer todo el body. Sin duda, sin duda. Para hacer web scraping, claramente... Pero digo, para saber solamente si cambió algo. Y sí, seguro. Pero justamente estamos simulando este tipo de petición. La idea es que yo no todo el tiempo lo esté ejecutando, sino que sea una tarea programada mediante un cron que automáticamente lo esté verificando cada determinado lapso de tiempo. Por supuesto que la idea es ir a ver si eso se modificó o no. Vos imagínate, si no tendríamos esta función hash, yo tendría que estar disponiendo de un recurso humano que se siente, que lea el texto, que esté atento y que me diga, no se modificó. Y que dentro de 2 horas vuelva a hacer ese mismo ejercicio. Con esto estamos ahorrando y automatizando tareas. Como yo te digo, esto es una forma, un mecanismo... le podías preguntar al servidor si cambió el contenido. También puede ser. Sí, sin duda puede ser. Sin duda, o sea, existen un montón de... Si no, aparte tenés que confiar que te diga la verdad. Claro, totalmente. Entonces, esto es una forma más. Como te digo, vos podés hacer un script o una araña que solamente vaya, verifique el sitio y me diga si está activo o no. Y me diga cuánto tardó como petición. Y de hecho, puedo hacer una araña que vaya y recorra todos los enlaces que tiene el sitio web. Que de hecho, podemos hacerlo. Response, yo tengo una forma de buscar un selector. ¿Sí? Yo le podría decir con ese selector CSS que en realidad lo que yo necesito es que me busque todas las etiquetas A. Las etiquetas A, para la gente que no conoce HTML, son los hipervínculos o los enlaces que tiene. Además, le voy a decir que me dé su atributo, el atributo href. Y que a eso
me haga un extract. Con esto, con ese simple comando, yo le acabo de decir a todo lo que yo ya tengo guardado, a toda su petición, mira, todos los enlaces que tiene este sitio web son todos estos. Todo esto es lo que están acá. Se apunta a sí mismo, se apunta a una dirección que es conferencia. Todos los enlaces que tiene mi sitio web están acá. Solamente haciendo uso de este selector. Diciendo de todas las etiquetas A, que yo a priori sé que son enlaces o hipervínculos, dame el valor href, que es el enlace, justamente, como tal, y extráemelo. Dame los de todos los que encuentre. ¿Sí? Entonces, como les digo, Scrappy es una herramienta que nos va a permitir hacer este tipo de cosas de una forma mucho más simple. Por supuesto que tiene un estudio. A ver, este tipo de valor es igual para todos. Yo quiero los enlaces de cualquier web, así entre a la web de Clarín, a la web de La Nación o a la misma web de Mercado Libre. Yo le pongo este mismo selector y me va a traer todos los enlaces que tenga ese sitio web. Porque es un selector comodín, un selector que funciona para todo. Ahora, habrá sitios en los cuales su información está, qué sé yo, visto de una forma mucho más bonita, entonces tiene varios div adentro, utiliza varias clases, entonces tiene un cierto estudio para poder extraer esa información que es mucho más específica. Esto es una función generalizada. Y saliendo un poco de esta consola, tengo acá un ejemplo, ¿sí?, que es la automatización para la extracción de datos. Si nos fijamos, que es el mismo ejemplo que lo hacíamos con Beautiful Soup, lo podemos hacer también con Scrappy, y la idea es ir hasta el sitio. Acá no le había puesto el HTTPS. El HTTPS que vaya hasta el sitio y que me devuelva el H1, el texto que tiene la etiqueta H1 del primero de los valores. Entonces veamos cómo por medio de Scrappy, no me acuerdo ni qué comando tenía, está, run spider, ya creé mi araña, entonces le digo Scrappy, run spider, y le digo vaya y busque lo que tenga que hacer. Entonces lo que va a hacer es ir hasta el sitio danielmaldonado.com.ar, retornar y devolverme un valor que sea este valor. Miren, observen, este valor. Este es el valor que yo pedía, este es el valor que fue a conseguir, y esta parte, bueno, acá me devuelve todos los debugs de modo verbose, muy exagerado, para ver todas las cosas que hizo, pero que es información que yo tranquilamente podría llegar a utilizar. El tiempo que tardó en la respuesta, el código de estado que me llegó. Como les digo, sin duda, Scrapping es un framework para tener la posibilidad de hacer cosas demasiado interesantes, ¿sí?, que no tenga una limitante. De hecho, yo podría comenzar a navegar entre los enlaces o entre las paginaciones de forma vertical, de tal forma de darle un tope. Ahora bien, hay una contramedida que muchas webs están aplicando, que es cuando comienzan a haber demasiada actividad que ya pinta como para que una persona, y es menos probable que una persona haga 200 peticiones, 200 requests por segundo sobre un sitio web. Entonces lo que vamos a hacer es colocar esa IP en una lista negra, entonces eventualmente nos quedamos sin la posibilidad de realizar consultas sobre un sitio web. Sin embargo, podemos configurar en este caso Scrapping para que haga una petición por segundo, ¿sí?, si es que lo queremos hacer. Como les digo, Scrapping es un framework. ¿Podés configurar el user agent también? Totalmente, totalmente. En este caso va un user agent aleatorio, me parece, o en alguno de estos debe estar. En alguno de estos debe estar, pero sí, sin duda, una de las principales cosas es configurar el user agent para que nuevamente esa simulación de navegación sea claramente, o puede ser un random, o puede ser alguna específica, con alguna versión específica. Bueno, cada uno de estos detalles, para lo que es las técnicas de web scrapping, la herramienta Scrapping para Python, sin duda, fue la que más aplica cosas y nos deja a disposición todas las posibilidades que se nos ocurra para poder intercambiar información con un sitio web. De hecho, tiene muchísimas herramientas y es más, tiene muchos ejemplos para poder utilizarlo. Por eso es muy interesante. De hecho, yo podría acá tranquilamente, como estoy trabajando con objetos, utilizar un motor de base de datos o una librería de base de datos basada en objetos para poder almacenar toda la información.
Entonces, es muy interesante cómo dándole un poco de vuelta de rosca a las cosas, se pueden hacer cosas interesantes con Scrapping. Me parece que es una de las herramientas que está claramente diseñada y creada para todo lo que es web scrapping. A ver, creo que la web era Scrapping. Profe, perdón, quería ver si entendí. O sea, que usted, digamos, copia, digamos, el esqueleto de la página que quiere, digamos, scrapear o hacerle el scrapping y vuelca toda esa información al Scrappy, al framework. No, justamente con Scrapping es el que va a buscar la información, ¿sí? Scrapping es el que va, simula como si estaría navegando, tiene toda la información y uno le dice cuál es el selector específico, claro, específico que quiere extraer la información. Perfecto. Acá, como les digo, en esta herramienta están todos los ejemplos, las instrucciones, de una forma muy simple como uno puede extraer información. Yo, por ejemplo, de un sitio web, vamos a suponer que yo quiero sacar solamente el título, como dice acá, el header. Entonces, esta es una forma de ir a buscar solamente los títulos de las noticias. Nada más. A mí no me interesa que si tiene imágenes, no. Yo busco el título y me lo traigo. Yo después, dentro de memoria o dentro de Scrapping, le daré las instrucciones de esa información, almacenámela. Esa información, en realidad, generame un web service como formato JSON. En definitiva, yo puedo hacer lo que quisiera. Perfecto. Pero Muchas gracias, entendí. la idea de web scrapping es ir hasta un lugar, extraer la información y traerla. Pero además nosotros tratamos de buscar la vuelta de rosca y además de extraer la información, no solamente quedarnos con extraer esa información, verificar el estatus, el tiempo que tarda en esa petición, saber si la web se modificó o no. Son diferentes formas o puntos de vista para ver justamente el scrapping. Gracias, En profe. definitiva, no, por favor. En definitiva, y para no extendernos más con el tiempo, sin duda está todo por hacer, ¿sí? Cada idea que podamos implementar y haciendo uso de esta herramienta, ustedes van a ver que de repente se van a encontrar con algún lugar y decir, che, pero qué buena idea tener la posibilidad de conglomerar en un solo sitio toda la información dispersa o de, vamos a suponer que a mí me encanta la lectura de algo muy específico, como les decía, estudios de auto. Entonces yo todos los días voy y entro, a mí por ejemplo me encanta el ciclismo. Entonces todos los días entro a 3 o 4 sitios web para leer cosas específicas. Y qué importante, qué ahorro de tiempo le estoy dando a un usuario haciendo una herramienta que scrapee esa información y me la deje a disposición en un solo lugar. Investigación y desarrollo. Acá el punto, acá es la clave. Leyendo, haciendo este tipo de cosas, este tipo de ejercicios, identificar las oportunidades. Ustedes van a ver ahora y van a comenzar a comprender un montón de cosas. O sea, yo en un primer momento decía, qué buena idea la idea, lo que implementaron la gente de Trivago. Ahora, cuando uno comienza a ver tecnologías como para hacer ese tipo de cosas, claramente estamos en que eran unos adelantados en haber visto esa oportunidad y haber resumido y darle un valor tan importante a su usuario para poder encontrar el resumen de todo lo que busca en un solo lugar. Formación y estudio, y por supuesto, desde ya, a todos los que estuvieron presentes y estuvieron prestando atención, la verdad, muchísimas gracias nuevamente a la gente del MOOC, a Oscar por la invitación, y cualquier cosa en la cual les pueda ser útil, no dejen de contactarme tanto en mi sitio web como en las redes sociales. Así que los dejo con Oscar y muchísimas gracias por la invitación.